ningún problema. Muy bien, ahí estamos grabando. Y vamos a ver en esta segunda parte, vamos a empezar, en este caso el capítulo 9. Vamos a saltear el 8. Voy a explicar yo algunas cosas del 8 cuando vayamos avanzando en el 9, ¿sí? Pero vamos a ver el capítulo 9 con un nuevo juez, con características que ustedes van a decir, ¿cómo es posible que la Biblia considere a este hombre juez? Bueno, vamos a verlo, vamos a tratar de entender un poquitito y ver qué es lo que va pasando justamente. Y vamos a ver cómo lo considera juez, por qué lo considera juez, qué motivaciones tiene. Vamos a compartir la pantalla. eh, eh, Muy bien, se está compartiendo la pantalla. Rangel, te pido cualquier cosa, me digas si se está compartiendo bien, si están viendo. Por el momento, ahora sí. Seguramente sí ahora. Está la pantalla compartida. Bien. Sí, profesor, se ve perfecto. Ah, bueno, bueno, gracias. Perfecto, muy bien. Muy bien, vamos a leer el capítulo 9. No es un capítulo fácil, es un capítulo complejo, pero vamos a verlo porque evidentemente es muy importante. Y a ver qué pasa acá, solo un instante, porque no puedo mover un instante además. Se trabó, se colgó, no me deja avanzar. Un instante. Ay, ¿por qué se colga la computadora? Anda tan mal. Se colgó. Vamos a empezar acá de vuelta esta parte. Espero que estén bien, que se haya grabado. Bueno, no se habrá grabado ese silencio, va a estar. Pero se colgó por unos instantes, así que vamos a continuarlo. Alguna falla que hubo del Zoom. Vamos a compartir acá. Entonces, díganme después, por favor, si se ve bien. Espero que no haya problemas. Eh, Ahora vamos a correr esto acá, así, para aceptar a los que entren. Muy bien. ¿Pueden ver bien? ¿Sí? ¿Ven bien? ¿Seguro? Se ve perfectamente. Ahora sí, bárbaro. Vale, gracias, muchas gracias. Vamos a leerlo. Como les decía antes de que se colgara, es un capítulo difícil porque es un juez difícil. Vamos a analizarlo después de la lectura. Y fue Abimelech, hijo de Jerubal, a Shem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Os ruego que habléis a oídos de todos los señores de Shem. ¿Qué es por mejor para ustedes? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerubal, o que os gobierne un solo hombre? Y acordaos que hueso vuestro y carne vuestra yo soy. ¿Sí? Después ya analizaremos. Y hablaron de él los hermanos de su madre a oídos de todos los señores de Shem. Todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó en favor de Abimelech, porque decían: hermano nuestro es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech contrató hombres necios y ociosos que fueron tras él. Y vino a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerubal, 70 hombres sobre una misma piedra, mas quedó Yotam, el más pequeño, hijo de Jerubal. Jerubal es Gidón, recuerden, esto es muy importante, que es el anterior juez. Jerubal es Gidón, tengan eso presente. Y se reunieron, el hijo de Jerubal, pues se escondió. Y se reunieron todos los señores de Shem y toda la casa de Miló, fueron y pusieron a Abimelech por rey en la arbolada de Mutzab que estaba en Shem, Shem o Nablus.
Y le fue dicho a Yotam, y fue y se puso en el alto del monte de Gerizim, cerca de Shem, y alzando su voz, clamó y díjoles, Yo lo oídme, que te quiero, o bueno, buscarás, no sé, a lo mejor hay alguien que a lo mejor se está por ir y necesita por 1 o 2 meses, a veces viste qué pasa, no sé, un departamento, no, por o favor, sea, te puedo hacer silenciarse, pasar. por favor, silenciarse, están hablando de temas. Empezá a hablar. No, todo en un día no, pero haces muy bien en ir hoy al abogado. Por Escucha favor, una cosa. A por este favor, abogado, silenciarse. abogada que va a ser. Muy bien, ahí está. Claudia, por favor, silencia. Ahí está, está silenciado ahora. Muy bien. Y dijeron los árboles a la higuera, perdón, me adelanté, me perdí con esa intromisión. Y le fue dicho a Yotam, y fue y se puso en lo alto del monte Grisim, y alzando su voz clamó y díjoles, oídme, señores de Shem, y que Dios os diga. Fueron los árboles a elegir un rey para ellos, y dijeron al olivo, reina tú sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿acaso he de dejar entrar mi fragante aceite con el que tanto Dios como los hombres son honrados para menearme entre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿acaso he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para menearme entre los árboles? Y dijeron luego los árboles a la vid, anda tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, ¿acaso he de dejar mi vino, que alegra tanto a los hombres poderosos como los más simples, para ir a menearme entre los árboles? Y dijeron entonces todos los árboles al arbusto espinoso, anda tú, reina sobre nosotros. Y el arbusto espinoso respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey y sobre vosotros, venid, resguardaos bajo mi sombra, y si no, fuego salga del arbusto espinoso que devore los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habréis procedido en hacer rey a Abimelech, y a él le habéis sobrado con Yerubal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, pues mi padre peleó por vosotros y puso en juego su vida por libraros de mano de Midian y os levantasteis contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 hombres sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey a Abimelech, hijo de su criada, sobre los señores de Shem, porque hermano vuestro es. Y si con verdad y con integridad habéis obrado hoy con Yerubal, con Gidón, con su casa, alegraos con Abimelech, que él se alegre con vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los señores de Shem y a la casa de Miló, y fuego salga de los señores de Shem y de la casa de Miló que consuma a Abimelech. Y huyó Yotam, y se fugó, y se fue a ver, y se asentó allí a causa de Abimelech su hermano. Y gobernó Abimelech sobre Israel como juez 3 años. Y envió Dios un espíritu maligno entre Abimelech y los señores de Shem. Y traicionaron los señores de Shem a Abimelech, para que el agravio de los 70 hijos de Jerubal y la sangre de ellos viniera sobre su hermano Abimelech, que los mató, y sobre los señores de Shem, que lo alentaron a él y a matar a, su hermano, a sus hermanos. Y pusiéronle los de Shem acechadores en las cumbres de los montes, los cuales asaltaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino. Y le fue dicho a Abimelech, y Gal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y pasaron por Shem, y los de Shem se confiaron en él. Y salieron al campo, vendimiaron sus viñas, cortaron las uvas, y pisaron las uvas, se alegraron, hicieron vino, fueron al templo de sus dioses, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelech. Y Gal, hijo de Ebed, dijo, ¿quién es Abimelech? ¿Y quién es Shem para que le sirvamos? ¿No es el hijo de Jerubal, de Gidón? ¿Y no es Zebul su asistente? Servid a los hombres de Hamor, padre de Shem. ¿Mas qué habremos nosotros de servirle? ¿Quién me diera este pueblo bajo mi mano? Yo echaría a Abimelech. Y le dijo a Abimelech, aumenta tus escuadrones y sal. Y Zebul, jefe de la ciudad, oyó las palabras de Gal, hijo de Ebed, y encendióse su ira y envió sigilosamente mensajeros a Abimelech en Tarma, diciendo, he aquí que Gal, hijo de Ebed y sus hermanos, han venido a Shem, he aquí que han incitado a la ciudad contra ti.
Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo, y por la mañana al salir el sol, te levantarás y asaltarás la ciudad, y él y el pueblo que está con él saldrán contra ti, y tú harás con él acorde a tu fuerza. Levantándose pues de noche, Abimelech y todo el pueblo que con él estaba, y pusieron emboscada contra Shem en 4 frentes. Y Gal, hijo de Ebed, salió y separó la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gal el pueblo, dijo a Zebul: Mira esa gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: La sombra de los montes te parecen hombres. Y volvió a hablar Gal y dijo: Mira, allí viene gente por el medio del campo, y un escuadrón viene camino de la arboleada de Meonim. Y Zebul le respondió: ¿Dónde está ahora tu boca que decía: ¿Quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es esta la gente a quien despreciabas? Sal pues ahora y pelea contra él. Y Gal salió adelante de los señores de Shem y peleó contra Abimelech. Y lo persiguió Abimelech, pues huyó de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se asentó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gal y a sus hermanos para que no morasen en Shem. Y aconteció al siguiente día que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelech, y tomó a su gente y la dividió en 3 compañías, y puso emboscadas en el campo, y vio, he aquí, que el pueblo salía de la ciudad. Entonces abalanzaron contra ellos y los hirió. Y Abimelech y las compañías que estaban con él acometieron con ímpetu y se pararon a la entrada de la puerta de la ciudad, y las 2 compañías acometieron a todo lo que estaban en el campo y los hirieron. Y Abimelech luchó contra la ciudad todo aquel día, y la tomó, y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y la sembró de sal, para que nada crezca. Y cuando oyeron esto, todos los señores de la torre de Shem entraron a la fortaleza del templo del dios Berit. Y le fue dicho a Abimelech que todos estos señores de la torre de Shem estaban reunidos. Entonces subió Abimelech al monte Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelech un hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola la puso sobre sus hombros, diciéndole al pueblo que estaba con él: Lo que habéis visto que hice, haced vosotros rápido, haced como yo. Y así todo el pueblo cortó también, me perdí, perdón, también cada uno de su rama, y siguieron a Abimelech y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Shem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelech se fue a Tebetz y puso cerco a Tebetz y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fuerte, y la cual se retiraron todos los hombres y mujeres y todos los señores de la ciudad, cerrando tras sí los portones, y subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech hasta la torre y combatió contra ella, y se allegó a la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le quebró el cráneo. Y llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí: una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió, Abimelech, naturalmente. Y como los hombres de Israel vieron que murió Abimelech, cada cual se fue a su lugar. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, Gidón, del capítulo 7 y 8, matando a sus 70 hermanos, como vimos al principio del capítulo. Todo el mal de los hombres de Shem tornó Dios sobre sus cabezas, y la maldición de Yotam, hijo de Yubal, de Yerubal, o sea, hijo de Gidón, vino sobre ellos. Capítulo difícil. No dije que no lo iba a hacer, lo advertí que lo va a hacer. Vamos a ver un resumen acá para que puedan entender, pero quisiera plantear 2, 3 cosas que son importantes. Si alguien tiene algo para preguntarme, por favor, yo las voy a desmutear. Si quieren preguntar, por supuesto, pueden hacerlo, o escribirme si quieren, porque entiendo que es un capítulo extremadamente difícil. ¿Sí? A ver, en primer lugar, tenemos aquí un juez que se llama Abimelech. Ya el nombre del juez nos resulta sospechoso y complicado. Abimelech viene del hebreo Abi, mi padre, Melech. Melech es rey. Es decir, que podemos inferir en principio que este juez, porque está en el libro de los jueces, tiene
aspiraciones a ser rey de Israel o rey de algún sector de Israel más que ser un juez. Punto 2. Por su prepotencia, por su belicosidad, por su lucha, por sus asesinatos, por toda la guerra que desató contra hebreos y no hebreos, vemos que obviamente, vemos que obviamente se sentía esencialmente un rey, aunque no lo era, no estaba coronado, el pueblo de Israel no conocía reyes en aquella época. Como ya dijimos en la primera parte del curso, el rey no existía, sino que lo que existía eran jueces, el liderazgo heredero de Yoshua. También sabemos que aquí Abimelech no solo mata a sus hermanos, se ve que Jerubal, su padre, Gidón, tuvo muchas mujeres y mató a los 70 hermanos, menos a Yotam. Y Yotam aparece ahí hablando en una parábola, porque es todo un ejemplo esa parábola, donde él llama a la rebelión al pueblo contra este juez, que es un juez realmente de enorme mediocridad, de enorme capacidad delictiva. La gran pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué hace este juez entre los jueces? ¿Cómo puede ser que los sabios que compilaron el Tanaj han puesto un personaje tan desechable como este hombre, que lo que trajo fue realmente, y después lo vamos a ver, un baño de sangre? Primero sus hermanos, luego sus aliados de la ciudad de Shem, de la otra ciudad, con otros grupos mafiosos, pelea por aquí, pelea por allá, hasta que efectivamente terminó mal. Una mujer desde arriba le tiró una piedra de molino donde molían un mortero y virtualmente lo hirió de gravedad y él pidió que morir. Pidió morir antes que la vergüenza o estaba gravemente herido y murió y se terminó el reinado de Abimelech. Otra cuestión más que nos tiene que llamar la atención. La aparición de Dios aquí, en este capítulo, es por la negativa. Dios no elige a Abimelech. Abimelech se impone como un juez, se impone como un líder. Es una mancha oscura, esencialmente en este libro, muy oscura por todo su comportamiento. Pero así todo, los sabios entendieron que tenía que estar. ¿Y por qué tenía que estar? Porque de alguna manera del mal también se aprende. De lo malo, aunque se disfrace de bueno, también se puede aprender algo. Si hay algo que un juez no debe ser, es ser como Abimelech. Reúne todas las condiciones para no serlo, para no ser considerado. Hizo, además me olvidé decir, hizo o pidió que se haga un templo idolátrico en contra de todo lo que luchó su padre y lucharon todos los demás jueces y Yoshua y Moshe y todos. Pide y pide plata para que se haga un templo idolátrico. Es algo que subordina y que lleva a nosotros a preguntarnos realmente qué hace este capítulo aquí. Es un capítulo extremadamente difícil, difícil de entender, difícil de explicar, difícil de saber por qué está. Trataremos de entenderlo de la mejor forma posible. Mi impresión, igualmente vamos a ver lo que dicen los comentaristas, mi impresión es que Abimelech aparece aquí o está incorporado a este libro por Guidón su padre, que fue muy meritorio, por la parábola de Yotam, que es muy aleccionadora respecto a cómo hay que comportarse con aquellos que toman el poder, y por eso toman este capítulo. Es hermosa esa parábola, que ya la vamos a analizar en especial, de tan hermosa que es, ¿sí? Y vamos a leer una síntesis que amplíe lo que yo dije acá y empezar a comprender un poco las dificultades de este capítulo, que no son pocas de ninguna manera. Síntesis del capítulo 9 de Jueces que estamos viendo. La síntesis. Sí, solo un minuto acá. Apago acá que baja. Está sonando acá. Una síntesis. Documento de identidad. No tenemos. Abimelech no es que está pidiendo acá un documento de identidad, sino quién es. ¿De dónde viene este hombre? Ahora vamos a ver. Nombre de la tribu de Menashe, del anterior. Nombre, Abimelech. Nombre del padre, Gidón. Lo hemos visto. ¿Con quién luchó? ¿Con quién no? Esto lo vamos a ver cuando desarrollemos el capítulo. ¿Por cuánto tiempo se mantuvo la calma? No hubo calma. No, vemos que realmente después no hemos visto el capítulo 8, ya les dije que les iba a comentar algunas cosas. El capítulo 8, Guidón se estabiliza en el poder, pero no se atreve a asumir la conducción del pueblo, no deja un heredero claro, y acá vemos que el heredero claro
Se transforma Abimelech, el que toma el poder y mata a sus hermanos. Especialización. Asesino. Promotor de discusiones. Guerra civil. Género masculino. Nuestro relato refiere a un rey, que de hecho nunca fue realmente un rey, porque nadie lo coronó. Así de sencillo. Él se consideró rey. Abimelech llegó al reino de un modo no habitual. A pesar de que el capítulo no lo destaca, Abimelech asesina de una manera estremecedora, conmocionante a sus 70 hermanos. Lo vemos en los primeros versículos. Abimelech asesina a sus 70 hermanos y solo su hermano Yotam queda vivo. Queda claro que se trata de hermanos de varias madres. Es decir, Gidón tuvo varias esposas, es decir, nos ratifica la poligamia bíblica. Tras la coronación de Abimelech, Yotam, no sabemos muy bien tampoco esa coronación, yo diría esa autocoronación. Tras la coronación de Abimelech, Yotam relata una larga fábula sobre la esencia de la coronación de Abimelech, que algo se insinuó en el capítulo anterior, el 8, y se dirige a los hombres de Shem, ciudad central de aquella época, cananea. Si pues de buena fe y con integridad habéis obrado para con Jerubal, sí, con Gidón, anterior juez, el padre de Abimelech, y para con su casa, con su familia, en este día entonces alegraos en Abimelech y alégrense también él con vosotros. Ya después veremos qué significa esto. Pero si no fue así, Dios libre y guarde. Y obviamente que no fue así. Salga de Abimelech luego fuego que devore a los habitantes de Shem y de la casa fuerte, y salga fuego de los habitantes de Shem y de la casa fuerte, repetido. El reino de Abimelech se mantuvo vigente tan solo por 3 años, muy poco tiempo, pero quizá más que algún otro juez, hasta que se registran las rebeliones internas, que las cuales Abimelech va sofocando. Las rebeliones provocan el caos en Shem, y finalmente Abimelech muere. Y recordamos las palabras de Gidón en la parábola. No reinaré yo sobre vosotros, ni reinará mi hijo sobre vosotros. El Señor reinará sobre vosotros, es decir, Dios. Quizá por este último versículo de Gidón en la parábola es que este capítulo haya sido incluido directamente en Jueces. Es decir, no piensen que un rey de carne y hueso se autoelija o como sea va a ser el rey y va a dominar sobre ustedes. El verdadero rey está en el cielo, es Dios. Y el ejemplo que tienen que aprender de todo este baño de sangre que hubo en este capítulo es que el único que domina el mundo es Dios. Y que obviamente Dios no nombró a este hombre, pero después vemos que lo castigó con la muerte. Es decir, por eso dije que la intervención de Dios acá es realmente pasiva, no hay diálogo, no hay discurso, no hay habla, no hay elección. Recuerden ustedes que hemos visto sobre Gidón, cómo Dios habló con Gidón, cómo le envió un ángel, cómo le envió a alguien que parecía un profeta, cómo intentó hablar con él de alguna manera. Había un diálogo, acá no hay diálogo, no hay diálogo con Gidón, con Abimelech. Es un capítulo que realmente, como lo va a decir ahora el rabino que vamos a ver, es un capítulo manchado de sangre, de derramamiento de sangre, de guerras, de algo que también caracterizó a la época de los jueces, esta inestabilidad, este tipo de líderes tan complicados, tan difíciles, tan complejos, tan antibíblicos, por así decirlo, no antibíblicos, sino tan anticarismáticos, anti-Torá, en contra de todos los valores que nosotros hemos aprendido. Veamos qué dice el rabino Yoel bin Nun sobre este reino, un reino sumergido en sangre, como lo va a llamar de alguna manera. Fíjense, la parábola de Yotam, que después la vamos a leer en detalle, se cumplió al pie de la letra, no solo en su época, sino también a lo largo de toda la historia. El núcleo del reino de Gidón, que él mismo rehusó establecer en el capítulo 8, produjo el crecimiento de un fruto amargo. El hijo de la concubina de Shem portaba el nombre de Abimelech, como lo totalmente opuesto al concepto del reinado de Dios. O sea, el Abimelech era el antidios, que niega la dinastía, el reinado de la persona, al autoelegirse porque no fue elegido por nadie. Este craso error de Guidón de no conducir, de no liderar, este error final de Guidón, después del error de apostar un monumento con el oro del botín, esto no importa ahora en este momento,
ocasionó el asesinato salvaje de sus 70 hijos en manos de Abimelech y sus aliados de la ciudad de Shem, sobre una misma piedra. Capítulo 9, versículo 5, enseguida lo vamos a ver. De toda la familia ramificada de Gidón, queda solamente el pequeño Yotam, que se escondió. Fíjense que quiero decir algo acá, Yotam. La palabra Yotam viene del hebreo, de la palabra Yatom, huérfano. Él quedó huérfano de padres, pero quedó huérfano de hermanos también, quedó huérfano de todo. Se transformó en un hijo único prácticamente. Su hermano ni siquiera podía ejercer funciones paternas sobre él porque era un criminal. Y él lo desechó. Yotam, que se escondió y nos dejó por generaciones la magnífica parábola denominada del reino del arbusto espinoso. El olivo, en alusión a Ehud Ben Geira, ya hemos visto este juez, no quería dejar de producir fertilizante, aceite, y por consiguiente no quería reinar. Yo no quiero asumir responsabilidades. La higuera, en alusión a Débora, recordemos a Débora, no quería dejar de elaborar dulzura y por ende no deseaba el reino. Y por eso Débora fue muy escaso el tiempo que tuvo y delegó los poderes militares sobre Lapidot. La vid, en alusión a Gidón, no quería dejar de producir mosto, uva, y por consiguiente no quería el reino. Cada uno quería quedarse con su ego, con su egoísmo, con su acción. Y esto es el mejor ejemplo de cómo este libro de Shoftim, de jueces, y lo digo una vez más y no me voy a cansar de decirlo, es un ejemplo de disgregación, de dispersión, de desunión, de líderes en general, salvo excepciones, negativos, poco dignos, de los cuales poco hay para destacar en líneas generales. Ya vamos a ver que hay excepciones también. El arbusto espinoso, ¿quién es? Abimelech. Se alegraba de reinar, se alegrará, perdón, de reinar, pero el fuego al que se aferra, la violencia, quemará los cedros del Líbano, o sea, la ciudad real de Shem. No es que Shem esté en el Líbano, sino que era una ciudad muy norteña. Y volverá y devorará a Abimelech. Se le va a volver en contra la violencia que le engendra. Porque la eliminación del establecimiento del reino sumergido en sangre, en la eliminación de todo competidor con pretensiones de gobernar, los 70 hermanos, debe generar la traición y quemar también el arbusto, perdón, al arbusto asesino en el día que estalle en el juicio y la justicia, yo agregaría, divina. La profecía de Yotam, la parábola, se cumplió en todos sus detalles, no solo en los 3 años terribles de Abimelech, sino también en numerosos casos en la historia política. Del gobierno sangriento queda la parábola de Yotam como único logro. Esto es lo que más se destaca en este capítulo. La ciudad real de Shem, que no participó en la guerra de las ciudades de Canaán contra Israel, o sea, no era un enemigo abierto, e incluso acordó un pacto con los hijos de Israel a fines del periodo de Yoshua. Esto ya queda mucho más adelante, vamos a ver otro ejemplo. Fue destruida e incendiada con el fuego de Abimelech junto al santuario idolátrico del Baal Berit que hay en ella. Sí, esto también nos dice ahí de la construcción en el capítulo 8. Entonces, vemos acá, en esta síntesis y en esta opinión general, un poco la problemática del capítulo. Nos quedan 10 minutos, vamos a avanzar un poco en el análisis. Volvemos ahora sí al texto. Vamos a releer. Quiero saber si hay preguntas por ahora, si hay alguna duda, alguna inquietud. Me la pueden escribir, o si quieren desmutearse, o si quieren escribírmela por el chat, ningún problema. Trataremos de responder. Es un capítulo interesante, pero es difícil. Les dije que no iba a ser fácil. Y empieza así. Y fue Abimelech, hijo de Yerubal, como dijimos Gidón, a Shem, a la ciudad, a los hermanos de su madre. Acá vemos claramente el caso de que no hablamos de una sola madre, va a haber muchas madres, porque obviamente había muchos hijos. Y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo. Veamos acá un poco la cuestión. ¿Qué nos quiere explicar? Shem, acá nos da algunos datos importantes y que tenemos que saberlo porque Shem es citada varias veces. Shem era antigua ciudad cananea y fue mencionada varias veces en la época de los patriarcas, en el libro de Bereshit, no solo con Jacob, sino también con Abraham, donde construye un altar. Cuando Abraham entra a Israel, a Canaán, construye su primer altar en la zona de Shem. Luego Jacob le dice a Yosef
que le entregará la ciudad de Shem, además de la porción que le corresponde entre sus hermanos. Jacob, antes de morir, cuando le da las bendiciones, le dice a Yosef que Shem va a ser parte de tu heredad. ¿Sí? Luego Jacob le dice a Yosef que le entregará la ciudad de Shem, además de la porción que le corresponde entre los hermanos. La antigua ciudad de Shem estaba ubicada un poco más al este de la actual ciudad de Shem, o Nablus, como llaman los palestinos. El comentarista Data Mikra dice que llama poderosamente la atención que la ciudad de Shem no fuera mencionada entre las conquistas de Yoshua, a pesar de ser una ciudad que existía desde hace mucho antes de que llegue el pueblo de Israel a su tierra. Es muy antigua Shem. Más aún, en este capítulo tiene un protagonismo central. Tal vez la respuesta a este dilema sea que los hombres que habitaban la ciudad de Shem antes que el pueblo de Israel entre a su tierra, los cananeos, eran hijos de algunas familias cananitas de Shem, de la antigüedad, de mucho tiempo atrás, que habían quedado después de Shimón y Levi, habían tomado la ciudad para rescatar a su hermana Dina. Ahora recuerdo esto enseguida a ustedes. Y por ser que fueron sometidos, eran siervos a los hijos de Jacob. En la Torá tenemos un capítulo muy raro, muy extraño, unos versículos en realidad, en donde vemos que la hija de Jacob, Dina, la única hija, fue tomada por el aquel entonces rey de Shem, que se llamaba Hamor, burro, Hamor, sí, por la materialidad también, fue tomada y fue violada. Y eso obviamente fue considerado una deshonra por Jacob, por todos los hermanos de Dina, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hicieron Shimón y Levi? Shimón y Levi dijeron a Hamor de la ciudad de Shem: ustedes tomaron a Dina como mujer, entonces ustedes, si quieren casarse o tomarla a ella por esposa verdaderamente, tienen que circuncidarse. Los habitantes de la ciudad, haciéndole caso al rey, estoy hablando de Shem, se circuncidaron, lo cual también nos demuestra que la circuncisión no era solo una práctica hebrea, era de otros pueblos también. ¿Y qué hicieron Shimón y Levi? Mataron a casi todos los varones de la ciudad de Shem, porque era la forma de vengarse por la muerte de Dina. Después no sabemos nada más de Dina acá, va a haber alguna alusión, el Talmud va a hacer otras alusiones, pero fue un acto sangriento castigado por otro acto sangriento. Esa misma ciudad de Shem de aquella época es la ciudad de Shem que estamos hablando ahora en este relato. Y evidentemente los habitantes cananeos de aquella época eran descendientes que habían quedado dominados por los hijos de Jacob, que tomaron la ciudad después de que que convencieron de que se haga el Brit Milá. ¿Por qué los convencieron que se haga el Brit Milá? Porque la idea es que se van a hacer el Brit Milá y les va a pasar lo mismo que a Abraham, que estuvo 3, 4 días convaleciente por el dolor o porque se tiene que curar la herida. Entonces aprovecharon para matar a los habitantes de Shem, o gran parte de ellos, después de que se hicieron el Brit Milá. Pasó en Bereshit. Pero acá volvemos a esta ciudad de Shem que pareció perdurar en el tiempo. Es por eso que cuando vuelven, ellos inmediatamente se entregan a Yoshua, no ponen resistencia, está hablando de los habitantes de Shem, ni es mencionada ninguna lucha contra esa ciudad, a pesar que estaba en el norte y era importante. No olvidemos que el altar que construye Yoshua en el monte Ebal, y que puede verse hoy arqueológicamente si nuestros primos palestinos nos permitieran, y que es mencionado en el capítulo 8 del libro de Yoshua, queda justamente pegado a la ciudad de Shem, que hoy es una ciudad de la Autoridad Nacional Palestina. Y por eso es tan difícil ir, por eso ya de por sí hay gente que va al Keber Yosef, a la tumba Yosef, que está en el corazón de Shem, pero no puede no ir acompañado, sino va con militares, porque está en pleno corazón de una ciudad palestina, o de una ciudad que los palestinos consideran como propia, y evidentemente corre peligro su vida. Como menciona Yoshua capítulo 21, versículo 21, la ciudad en sí estaba dentro del territorio de Efraín y fue convertida en ciudad refugio. Esto seguramente ustedes saben, recuerdan, tienen una idea, que la Torá nos habla de que cuando los hijos de Israel entren a la tierra de Israel, van a tener 6 ciudades refugio. 3 dentro de Israel, 3 del otro lado del río Jordán, ¿sí? Porque a esas ciudades refugios van a ir aquellas personas que mataron a otro sin querer, y van a tener que vivir ahí hasta que el Cohen Gadol viva allí, porque si no, como era típico de aquella época, iba a recibir justicia por mano propia. No es que viera la justicia a ver por qué tuvo esa muerte dolosa.
sino que evidentemente corría peligro su vida. Por eso la ciudad de refugio. No obstante, las afueras de la ciudad fueron para Menashe y le dieron a Shem ciudad de refugio para los homicidas, como dijimos recién, con sus terrenos alrededor en el monte de Efraín. O sea, como que de alguna manera Shem, la ciudad, estaba dividida en dos partes. La parte urbana estaba en Menashe y la parte agrícola, la parte de la cual estaban las pasturas, estaba básicamente en Efraín. Ahora bien, al ser que la ciudad pertenecía al territorio de la tribu de Efraín, la población que está en Shem era una mezcla de gente. Por un lado había gente de la tribu de Efraín, hebreos que se habían asimilado, pero al ser también ciudad refugio, entonces habitaba allí la gente de la tribu de Leví y Coanim. Y por supuesto, seguramente habitaban allí todo tipo de personas que habían matado sin querer, porque era una ciudad refugio. Además de todo esto, como antes mencionábamos, también había familias cananitas en Shem, que habían quedado después de que Shimon y Levi, como lo dijimos, habían tomado la ciudad. Si bien estos canaanitas en un principio habían abandonado la idolatría en época de Yoshua, y por eso Yoshua no conquista la ciudad, y dice, bueno, y todo Israel, sus ancianos, el libro de Yoshua, ¿no? Y sus ancianos, oficiales, jueces, estaban de pie a ambos lados del arca frente a los sacerdotes. Los Levín, que este es el juramento, los Levín que portaban el arca de la alianza al Eterno, tanto el converso, el no judío todavía que después se convirtió, como los miembros del pueblo, la mitad frente al monte Grisim y la mitad frente al monte Ibal. Hoy en día los montes están allí. Cuando dice el converso, se refiere a esta gente cananita que se habían apegado al pueblo de Israel y seguramente abandonando sus costumbres paganas, pero lentamente en la época de los jueces fueron volviendo a sus antiguos dioses. Y es por eso que dice en el versículo 27, se alegraron y fueron al templo de sus dioses, es decir, no al Dios de Israel. Es decir, tenemos en claro acá que Josué no conquistó Shem, que ya la ciudad de Shem de alguna manera tenía un cierto grado de hebraización, que se transformó en una ciudad refugio, que había Coanim, Levim, hebreos, pero también había cananeos. Y también había gente que se refugiaba, judíos, porque era una ciudad refugio. Era una ciudad complicada. En esa ciudad complicada se iba a complicar a Abimelech también. Esto lo dijimos. En resumen, había allí gente de Efraín, Levi, etcétera. Lo dijimos. Antiguos moradores. Tal vez a estos últimos es que se refiere cuando dice los señores de Shem, pues se sentían los legítimos y verdaderos dueños de la ciudad. Vemos un marcado contraste entre el capítulo anterior y este. En el anterior vemos a un líder íntegro como Guidón, en realidad en el anterior 8 y 7, que busca el bien de su pueblo y escapa del poder, renegando el reinado, mientras que en este capítulo veremos un líder que destruye a su pueblo y sus ciudades, lleno de odio y persiguiendo el poder que lo consagren como rey. Y fue Abimelech desde su ciudad, tal como lo dice más adelante, versículo 41, pero nos deja menos de un minuto, así que prefiero grabarlo antes de, al finalizar después. Quería saber si hay alguna pregunta, hay alguna duda. Insisto, no es un capítulo fácil, nos plantea muchas preguntas, algunas intentamos responder ahora, otras las responderemos ya en la semana siguiente, porque vamos a ir avanzando igualmente con este tema, porque es un tema básicamente crucial. Bien, tenemos segundos nada más. No creo que hoy les pueda mandar la grabación, trataré de mandarla mañana, porque hoy tengo un día muy complicado.